Mi nombre es Akio Morita. Nací en Nagoya, Japón. Estudié física de telecomunicaciones. Y cuando terminé la carrera, Japón entró en la Guerra del Pacífico. Bombardearon los míos, Pearl Harbor, y me destinaron a varios frentes. Evidentemente yo no soy Akio Morita, ni me lo parezco, pero era un profesor, mejor dicho, era un invitado en una universidad... Espera, que nos están haciendo una foto. Un profesor que nos habían invitado a dar una conferencia en una universidad norteamericana donde yo estudié y donde yo empecé a hacer mi tesis doctoral sobre innovación tecnológica. Tan es así que íbamos por las tardes a escuchar conferencias y una de ellas era Akio Morita, que era un señor que llegaba con un traje raído, viejo, con una camisa vieja, y nos contó esa historia. Y al final, como fueron perdiendo la guerra, le iban a lanzar como kamikaze, eso nos contó, en una bala contra, en un proyectil contra un portaaviones norteamericano. Cuando le iban a lanzar, declararon la paz, después de estos dos ejercicios pro derechos humanos que hicieron los norteamericanos en Hiroshima y en Nagasaki. ¿Qué ocurrió? Que él se fue deprimido a su casa. Y su mamá le bajaba Valium y le bajaba aspirinas, sopitas. Y él se dedicó a hacer ingeniería inversa. Coger un transistor, que es un invento norteamericano, como casi todo, y lo desmontaba y montaba, desmontaba y montaba. El primero se lo regaló a su madre, el segundo a su padre, el tercero a su hermano. Y al final montó una compañía que se llama La Morita Company. Yo aluciné con él, me encantó. Era un innovador. Un compañero mío de esa universidad, una universidad norteamericana que tiene 32 premios Nobel. El otro día el rector de la Complutense se enfadó conmigo porque dije 32 premios Nobel, 32 más que la Universidad Complutense de Madrid. Y me dijo, es que no tenemos financiación de la comunidad autónoma. Digo, sí, la culpa será de la presidenta. Al final me dijo, mi compañero alemán me dijo, eso no es nada, es una innovación estúpida. Mi abuela cogía la corteza del sauce y la rascaba y de ahí sacaba una savia del sauce alemán que si te dolía una rodilla te la daba, mezclada con leche y se te quitaban los dolores. Mira qué interesante. Luego vine a España haciendo mi tesis doctoral sobre innovación tecnológica, de la que les quiero hablar. Vine a España y la Asociación de Jóvenes Empresarios me llevaron a una sala donde había jóvenes empresarios y uno de ellos era un zangolotino, porque tenía una rasta, unas zapatillas viejas, melena, con una coleta, no era de Podemos. Y entonces estaba así y me dice, ¿a qué te dedicas? Y dice, estoy terminando mi tesis doctoral sobre ingeniería de telecomunicaciones. ¿Y qué has montado? He montado una empresa de diseño por ordenador. ¿Cuántos empleados tienes? Somos 2 socios nada más. ¿Cuántos clientes tienes? 1. Me dio pena mi país. Los que damos, yo soy profesor de macroeconomía en la Facultad de Ciencias Económicas. Y sabemos que los ciclos, las ondas largas que inventó un ruso que se llama Kondratiev, hay fases de expansión, fases de recesión, fases de depresión, fases de expansión, fases de recesión, fases de depresión. ¿Y por qué se produce? Kondratiev, que no era un jugador de Lokomotiv, era un economista ruso, demostró que la variable que generaba esas oscilaciones era la inversión. Eso lo dijo un economista británico poco conocido que se llama Keynes. Dijo, la variable histérica es la inversión. Ustedes lo saben los españoles perfectamente. Ustedes no consumen la mitad. Sin embargo, son capaces de producir 3 millones de pisos vacíos y después no producir ninguno. Entonces, la inversión sube, 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 es histérica. Y eso me genera eso. ¿Y qué genera los golpes de inversión a largo plazo? Llegó un economista austriaco, no confundir con la escuela austriaca, yo no hablo de religión, hablo de economía. Llega un economista austriaco que se llama Schumpeter, y demuestra que los golpes de inversión se producen por las innovaciones tecnológicas. Cuando hay innovaciones tecnológicas, hay expansiones. Cuando deja de haber innovaciones tecnológicas, hay depresiones y recesiones. Y mi pregunta es, ¿mi país está preparado para hacer eso? ¿Es importante en el marco de la diversidad hacer eso? ¿Mi país está preparado para hacer eso? Vamos a comprobarlo. Más o menos, hablo de memoria, porque no traigo los datos en la mano. España invierte en investigación y desarrollo un 1,2% sobre su PIB. Algo parecido a la media de África. Alemania, un 3%. Austria, un 3%. Otras naciones de la Unión Europea, un 2,2%. Mucho menos. Cuando se inventa el condensador frío y separado de la máquina de vapor por un tal James Watt, es el inicio de la revolución industrial y la fase de crecimiento económico más acelerada. Nosotros fuimos, como decían en los libros de historia económica, unos last comers, los últimos en llegar. Por lo menos llegamos, jugamos la UEFA. ¿Quién era el early starter? El Reino Unido. Después Francia. Bélgica también. Alemania.
¿Somos un país innovador que podemos fomentar crecimiento económico? La verdad es que no. Somos un país que nos hemos quedado atrás y nos podemos quedar atrás sobre todo porque vienen grandes paradigmas tecnológicos. Analicemos los últimos 30 años. Al haber invertido tan poco en investigación y desarrollo, tampoco. Por cierto, entre paréntesis, conozco una investigadora contra el VIH de un hospital muy importante de Madrid que cobra 1.200 euros. 1.200 euros contra el VIH. En Madrid. Acabo de venir de París. Tampoco andan muy allá, pero invierten bastante más en I+D. Por ejemplo, los últimos 30 años, lo que llamamos los economistas la productividad total de los factores, es decir, cuánto producimos más por máquina, por personas, ha aumentado en los Estados Unidos un 30% en términos reales. En Alemania un 20%. En España un 5%. Con eso no podemos pagar la seguridad social. Con eso no podemos hacer muchas cosas. Somos un país que nos vamos atrasando. Es verdad que seguimos en la UEFA, pero nos vamos atrasando. Es muy importante invertir en investigación y desarrollo para favorecer al mundo, para mejorar nuestro bienestar, para generar valor añadido. Yo acabo de llegar de Haití. En Haití, el 40% de los niños no tiene asistencia sanitaria. En Haití, el 40% de los niños no tiene educación. El 50% de los niños ha sufrido algún tipo de abuso. Y ahora hay innovaciones tecnológicas que nos pueden llevar a la prosperidad. Hay grandes paradigmas tecnológicos, como dice el profesor José Luis Cordeiro, por aquí presente, grandes paradigmas tecnológicos y grandes trayectorias tecnológicas. El exocórtex. Google está investigando ponernos una nube en la mente. El genoma humano nos va a impedir padecer muchas enfermedades. Ya está ocurriendo. Y no estoy siendo Julio Verne, estoy siendo un científico. Ya está ocurriendo. El Parkinson está... estamos muy cerca del Parkinson. Otras enfermedades no. Vamos a lanzar la esperanza de vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hay que ser humildes, como Akio Morita, que era un industrial. Humildes. Humildes como, por ejemplo, aquel que se crea que por ser famoso es importante. El otro día iba por el Santiago Bernabéu, al lado, en la Castellana, me vino un señor y me dijo, qué bien habla usted, una señora, qué bien habla usted en televisión, cómo me gusta, qué bien se expresa. Dije, muchas gracias, señora. Adiós, señor Marguenda. Entonces, no, uno no se lo tiene que tener creído. Lo importante es la humildad. Y la ambición. ¿O es que acaso Emilio Castelar, cuando hizo su primer discurso defendiendo la ley de abolición de la esclavitud en la Primera República, no le criticaron? Yo he leído los discursos de la Primera República. Y Emilio Castelar decía, hay que abolir la esclavitud. Igual que yo digo que con los nuevos paradigmas tecnológicos podemos abolir la pobreza. Defender que en Haití no se pase hambre. Él decía, hay que abolir la esclavitud. Cuando decía eso, saltó un diputado conservador a los alrededores del Congreso, vamos, entre la bancada, y dijo, ¿cómo se nota, don Emilio, que usted nunca ha tenido esclavos? Evidentemente no había tenido esclavos, pero sabía que tenía que ser ambicioso para abolir la esclavitud. Tenemos que ser ambiciosos como país. Innovar, diseñar, investigar, difundir gestión, ser más ambiciosos. Estamos entretenidos en otras cosas que no voy a entrar en ellas, pero ya saben cuáles son. Las portadas de los periódicos españoles no hablan de innovaciones tecnológicas, etcétera, etcétera. Para eso hay que ser bastante humildes y para eso hay que ser bastante ambiciosos, muy ambiciosos. Akio Morita terminó diciendo, vi como en un hospital una señora llevaba una radio arrastrándola y le pedí a la enfermera que me dejara poner un alambre y un transistor. Inventé una cosa que llamé Walkman. Un norteamericano me dijo, si usted llama a los transistores Morita, no va a vender ni uno en Estados Unidos. ¿Y cómo le llamo? Y le recomendó. Y el nombre que le recomendó fue Sony. Ese señor con el traje viejo, en la universidad donde yo estaba, con la camisa vieja, con gafas redondas como un japonés, ese kamikaze, ese que había nacido en Nagoya, era Akio Morita, fundador de Sony. Tenía solo 250.000 trabajadores. ¿Alguien da más? 250.000 trabajadores. ¿Hay alguien por aquí? Que levanten la mano quien está enamorado. Los casados también pueden levantar la mano. Por cierto, les hablé de mi amigo que cogía la corteza del sauce. Hubo un investigador que se llama Hoffman que investigó por qué las abuelas alemanas sacaban corteza del sauce para quitar el dolor. Y descubrió un ácido que se llama ácido acetilsalicílico. Trabajaba para una pequeña farmacéutica de Leverkusen que hacía esquina con la calle Hoffman, que se llama el mismo Hoffman, y la compañía, pequeña farmacia, se llamaba Bayer. Inventó la aspirina. Por eso Bayer es Bayer, por eso Sony es Sony, por eso somos lo que somos.
Sin embargo, mi querido exalumno que estaba allí, que estaba haciendo la tesis doctoral y que le veía con las zapatillas viejas, zancolotino, y que tenía un solo trabajador, un solo empresario, le dije, un solo cliente, le dije, ¿qué cliente tienes? Y me dijo, la Disney. Y dije, coño, ¿y cuánto facturas al año? Y me dijo, 3 millones de euros. Ya no está en España, vive en los Estados Unidos. Y yo le dije, cuando me dijo 3 millones de euros, joder, cómprate unos zapatos.